Hola mi gente bella, en esta ocasión les traigo cómo hacer sushi por primera vez. Vamos a necesitar 2 tazas de arroz prelavado de la marca Nishiki. Lo pueden encontrar en tiendas asiáticas. Vamos a necesitar también una bolsa de cangrejo o jaiba seleccionada. Dos aguacates, un pepino, una lata de atún. Vamos a necesitar spicy mayo, semilla de ajonjolí o de sésamo. Esta semilla de ajonjolí es negra, pero si no encuentran negra, lo pueden hacer con la otra semilla que es más común, que es esta que les muestro ahorita. Solamente que la tienen que poner a tostar unos 2 minutos. También vamos a necesitar salsa de soya, 2 cucharadas, vinagre de arroz, 2 cucharadas, aceite de sésamo o de ajonjolí, 2 cucharadas también. También vamos a necesitar una alfombra, rejilla o esterilla, o también le llaman tapete, que son tiras de bambú unidas por unos hilos resistentes, como se los muestro. Y vamos a necesitar media cucharada de sal. Ustedes pueden preparar su arroz en la arrocera, pero esta vez yo no lo quise hacer en la arrocera para que aprendamos todos a hacerlo de la manera más fácil en cacerola. Y vamos a necesitar también papel film para cubrir nuestra rejilla o tapete o esterilla o alfombra de bambú. Vamos a necesitar también alga nori. En Japón se conoce a las distintas variedades de alga marina comestible como alga nori. Es esta de color verde. Pueden usar esa, la pueden encontrar en tiendas asiáticas. Luego ponemos el arroz que ya lo hemos lavado. Las 2 tazas de arroz que vamos a ocupar lo ponemos en la cacerola. Lo extendemos de esta forma. Y le agregamos las 2 cucharadas de aceite de sésamo o ajonjolí. Luego agregamos las 2 cucharadas de vinagre de arroz. Lo mezclamos bien. Para 2 tazas de arroz vamos a necesitar 5 tazas de agua. Le ponemos 2 primero. Agregamos las otras 2 tazas de agua. Llevamos 4 tazas.
y luego completamos las 5 tazas. Posteriormente, lo llevamos a la cocina y a fuego alto lo ponemos a cocer y le agregamos la media cucharada de sal. Solamente eso, y lo vamos a tapar y a cocinar aproximadamente por 20 minutos. No lo van a destapar para nada, hasta que transcurran los 20 minutos. Ya transcurrido los 20 minutos, lo destapamos y lo movemos. Lo revolvemos y vean cómo es la textura, es muy pegajosa. Lo prueban a ver si ya está blando. Esperamos a que el arroz se enfríe. No lo vamos a poner en la refrigeradora, sino que al tiempo. El sushi no se hace con arroz caliente, se hace con el arroz ya frío. Luego pelamos el pepino, lo partimos en dos y le quitamos todas las semillas. Luego partimos el pepino a lo largo en filamentos delgados. Más o menos así les tiene que quedar. Vamos a poner a enfriar el arroz. Cuesta que se enfríe, por eso lo vamos a extender en un plato para que se enfríe más rápido.
Luego rallamos el cangrejo o jaiba. Se puede poner el trocito de jaiba o cangrejo, pero queda mejor rallándolo. Pero si quieren trabajar menos, pueden poner el trocito partido en forma delgada. Le agregamos la salsa sriracha o el spicy mayo. Partimos el aguacate de esta forma delgada. A lo largo. Posteriormente, tomamos el tapete, la esterilla, alfombra o como sea conocida, y le ponemos papel film. Tienen que ponerlo bien porque la primera vez a mí no me quedó bien. Tuve que desenrollarlo nuevamente y volverlo a poner. Esa parte de ahí no me gustó, así es que lo deshice y lo volví a poner nuevamente. Esta alfombra, rejilla, esterilla o tapete en japonés es conocida como makisu. Esta la pueden comprar en tiendas asiáticas o posiblemente la encuentren en Walmart. Cuando ya tenemos la esterilla o tapete con el papel film, colocamos el arroz.
Y luego sobre el arroz ponemos el alga nori. En Japón se conoce como alga nori a las distintas variedades de alga marina comestible, como esta que les muestro. Luego en medio ponemos 2 filamentos de pepino o 2 pedazos de pepino delgados. Luego ponemos el aguacate y después el cangrejo o la jaiba que ya tenemos rallada. Y después de esto viene la enrollada. Aquí estamos enrollando ya el arroz. Miren cómo queda y luego le dan vuelta al otro lado. Luego le ponemos encima del rollo de arroz, le ponemos las semillas de ajonjolí. Este ajonjolí es de semillitas negras. Posteriormente lo partimos de la forma que están viendo. Miren qué delicioso nos han quedado. Aquí, si ustedes se fijan, el alga la lleva en medio. Esta es una forma de hacerlos. Hay otra donde el alga va afuera que se los vamos a mostrar también. Este platillo japonés es delicioso y lo puede preparar en casa. Sorprenda a su familia y hágaselo en casa. No tiene por qué ir a gastar cantidades mayores en un restaurante. Ahora les voy a mostrar el sushi con el alga por fuera. Ponemos primero el alga nori y luego sobre el alga ponemos el arroz. Después ponemos los 2 pedazos de pepino, el aguacate y el alga y el cangrejo o jaiba, perdón.
Este lo vamos a hacer diferente. Le vamos a poner también atún con mayonesa para variar el sabor. Este lleva atún, jaiba, aguacate, pepino y el arroz. Ya está. Lo estamos partiendo y si se fijan, el alga quedó afuera. Miren qué riquísimo se ve. Le colocamos semillas de ajonjolí encima de cada rollito, de cada sushi. Ustedes también ahí a cada uno le pueden agregar salsa de soya encima. Y esta es la tercera forma de hacerlos. Es una forma de hacer los sushis horneados. Si no les gustan fríos y les gusta caliente, pues le colocan al rollito un poco más de jaiba o cangrejo y luego lo ponen al horno. Quedan deliciosos también. Les he mostrado 3 formas de hacerlos. Una con el alga en medio, otra con el alga afuera y este que va a ser sushi horneado. Ponen el horno a 350 grados y luego lo tienen como por unos 10 a 20, depende de su horno, lo ponen unos 15 minutos y ya están. Espero les haya gustado esta receta, la preparen, sé que les va a encantar porque queda deliciosa. Este platillo japonés es muy rico. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que me le den like si les ha gustado, un buen comentario y suscríbanse si no están suscritos a mi canal. Que Dios los bendiga, que tengan buen día y hasta la próxima.